muy contenta de que nos acompañe Alfredo Nava. Alfredo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Alfredo se graduó de la maestría en finanzas en mayo del 2010. Actualmente es director de Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo y secretario del Consejo de Administración de la inmobiliaria Vinte. Alfredo es director de Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo. Se desempeña además como secretario del Consejo de Administración de la compañía. Cuenta con una experiencia en finanzas corporativas, mercados bursátiles y en administración de riesgos de mercado y crédito en la banca de segundo piso. Asimismo, cuenta, como ya les comenté, una maestría aquí en EGADE Business School. Cuenta con gran experiencia en responsabilidad social corporativa y negocios inclusivos. Es economista con mención honorífica de excelencia por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, Alfredo nos compartirá una charla titulada Todos por México, acciones individuales para la felicidad nacional. Bienvenido, Alfredo, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés, por estar aquí. Mi nombre es Alfredo Nava y soy Exatec. Y doble Exatec porque, como ya lo vieron, estudié la licenciatura en Economía aquí mismo en el Tecnológico Monterrey y posteriormente la maestría en Finanzas. Me pidieron hacer un poquito la historia personal y así lo voy a hacer. No hay tantas oportunidades para hacerlo de esa manera. Y realmente mi historia como Exatec comienza desde muchos años antes de haber ingresado al Tecnológico de Monterrey, cuando decidí precisamente estudiar economía. Y eso fue cuando estaba 12, 13 años y en ese entonces existía un programa de televisión donde ponían a un economista del sector privado y a otro del sector público a tratar de discutir a las 5 de la mañana sobre cuestiones de la realidad nacional, y lo cierto es que nunca llegaban a nada. Y ahí me tienen a los 12 años a las 5 de la mañana viendo tremendo programa, imagínense. Pero al final del día descubrí que esas herramientas, pues ciertamente racionales, matemáticas, con una conjunción de análisis social, pues permitían abordar los problemas de la realidad nacional de manera bastante profunda y elocuente. Entonces, esa fue mi primera decisión de estudiar economía y de movilizarme hacia el mundo de las finanzas. Y el siguiente componente que me inspiró bastante pues, fue la realidad social donde vivimos y la realidad de nuestro país. Y ahí tuve la fortuna de tener una madre que siempre nos inculcó estar en contacto con pues, la base de la pirámide y estar todo el tiempo en contacto con programas sociales y con gente. Y ahí nos lleva mi mamá todo el tiempo. Y yo me acuerdo de las filas de niños que llegaban porque ella estaba en el sector salud y teníamos que pesar y medir y ponerles flúor en sus bocas a cada uno de los niños y todos llegaban descalzos y llenos de tierra. Y le estoy hablando del 94 con el programa Solidaridad. Pero al final del día, pues yo tenía en ese entonces 7 años y ya mi mamá me traía ahí y estaba convencido de que pues el país necesitaba el apoyo de todos si queríamos salir adelante. Y por el otro lado, pues no tenía la fortuna de estar cómodo en la vida. Nací en un hogar bastante disfuncional, cargado de violencia y sobre todo en una vivienda donde prevalecía el hacinamiento. ¿Okay? Entonces eso me marcó bastante como niño, como joven, y me dio un contexto de realidad hacia dónde dirigir mi carrera profesional. Y en ese sentido, el primer reto que tenía era precisamente dónde iba a estudiar la carrera, con qué medios. Y entonces, prácticamente desde los 13 años, por ahí me acuerdo que me decían, no, pues puedes estudiar en el TEC, porque mira que casualmente vivía en una comunidad que está frente al TEC de Monterrey en el Estado de México. Pues puedes por ahí aplicar, hay hasta becas deportivas. No, pues estoy frito, no se me da nada el deporte, yo creo que no estudio nunca. Pero me dijeron, también hay becas académicas, y hay unas becas que se llaman de excelencia, que básicamente esas son las mejores, porque si te becan de esa manera casi que no pagas nada. Híjole, pues esa es la mía porque no tengo ni un peso. Entonces me obsesioné con esa idea de decidir y de soñar. Yo voy a estudiar en el Tecnológico de Monterrey,
porque me va a dar una plataforma de desarrollo que yo en esas posibilidades familiares pues no podría contar de otra manera. Y ese es el resultado de cómo llegué al Tecnológico de Monterrey becado con un programa de becas de excelencia y que permitió el desarrollo de mi carrera. Si me ayudan con la presentación, muchas gracias. Entonces, la causa que me mueve yo ya la venía fortaleciendo desde ese entonces, pero algo sucedió el primer día que entré al Tecnológico de Monterrey y nos reunieron a todos los becarios de excelencia, de veras muy inteligentemente, y el rector del campus nos dijo, a ver muchachos, ustedes sí, qué bueno que son inteligentes y talentosos y la manga del muerto, bla, 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 pero sobre todo tienen una muy alta responsabilidad, porque tienen el privilegio de estudiar y entonces tienen que poner ese talento al servicio de este país, que requiere de su apoyo. Entonces yo, de venir de un mundo en donde decía, no sé si voy a estudiar, no sé si voy a tener esa posibilidad, pues qué voy a poder yo cambiar al país, mi marco de acción es bastante limitado. Llega esta persona cuando teníamos 19 años y estamos entrando a la universidad y nos dice, sí, o sea, no solo tú puedes, sino maestro, tienes la obligación. Entonces, imagínense ese impacto para un joven de 19 años que dice, pues estoy estudiando para algo y es no solo para ganar dinero, eso no tiene sentido. O sea, es para generar un proyecto real de vida que apoye a México. Y en ese sentido, la causa que más me movilizó, y no por algo, pues las circunstancias, cada uno es uno y sus circunstancias, pues me traje ese pasado que tenía de vivienda, de los problemas sociales que había en ese mundo y sobre todo la fuerte desigualdad que vivimos en México. Y dije, ¿cómo podemos hacer algo en ese sentido? Y si vamos a la siguiente, pues el reto era que básicamente dediqué pues más de 10 años de mi vida profesional al sector housing, al sector vivienda en México, sobre todo enfocado en la base de la pirámide, convencido totalmente de que si tú le das una vivienda digna a una persona, puedes cambiarle la vida. Y hoy, en el modelo de negocio que nosotros hemos impulsado, pues tienes a chavitos que desde hace 15 años viven con nosotros y que si tú comparas el perfil educativo y de desarrollo de esos niños, de esos habitantes, de esas familias, por mucho superan las oportunidades de desarrollo que hubieran tenido en comunidades irregulares, carentes de todo tipo de servicios. ¿Qué significa esto? Que al final del día los modelos inclusivos funcionan. Y el problema que teníamos en 2008 es cómo hacer esto crecer. Teníamos fuertes limitaciones de acceso a financiamiento. Prácticamente el sector vivienda en el 2008, gracias a la mala influencia de la crisis subprime en Estados Unidos, pues nadie nos quería prestar, nadie nos quería financiar, éramos el malo de la película. Y el reto precisamente era cómo escalar este negocio con un financiamiento bastante competitivo. Y entonces a mí se me ocurre, ok, vamos a ser todavía más contundentes en nuestro modelo de negocio y definirnos como un modelo de negocio inclusivo, poniendo al cliente en el centro del mismo, con la tesis de generación de valor compartido. Es decir, mis clientes tienen que ganar un patrimonio por sus viviendas, las instituciones financieras que dan una hipoteca, lo propio, los gobiernos van a ganar porque tienen acceso a comunidades que nosotros vamos a construir pues bastante seguras y con buenos niveles de desarrollo social. ¿Y quién nos puede financiar esto? Y es así que me acerqué a la banca de desarrollo y en específico a los organismos de Banco Mundial y de Banco Interamericano de Desarrollo para presentarles esto que al principio les pareció muy pequeño, que no iba a generar impacto real, pero después de 9 meses de trabajo continuo, pues fue el inicio de una relación en donde ellos capitalizaron a la compañía y de ahí en fuera nos llevaron a una ruta de institucionalización pues que terminó con la oferta pública de la compañía hace algunos meses. Entonces, yo creo que en ese sentido el mensaje, y si podemos ir a la siguiente, es que todas las acciones que nosotros ponemos desde el plano individual pueden llegar a tener un gran impacto a veces, aunque carezcamos de esa esperanza.
Tristemente, vivimos en una era en donde la desesperanza es lo que más caracteriza a nuestros jóvenes, y si tú les preguntas a la mayoría, pues quizás somos la primera generación de personas que cree y está convencida que va a tener una peor vida que la de sus padres, y que sus hijos van a tener a su vez una peor vida que la de ellos. Eso es difícil ver en la humanidad, pero hoy lo estamos viviendo. Y en ese sentido, pues yo creo que los que tenemos acceso a ciertos privilegios, sobre todo educativos, pues tenemos la responsabilidad desde cada área de acción de introducir este componente de inclusión, de decir, ok, esto es un negocio, pero también necesito pensar en el otro. También necesito pensar en el cliente como un ente que pues debe de ganar tanto como yo, como empresario. Y en ese sentido, este tipo de modelos de negocios creo que no es una alternativa experimental, sino es una alternativa que debe quedarse, debe estar para hacer una nueva forma de hacer negocios en nuestras compañías y nuestra toma de decisión como ejecutivos, y porque al final del día, si lo que busca es rentabilidad, si lo que busca es reconocimiento de los mercados, termina mostrándose que realmente haciendo el bien te puede ir bastante bien, ¿no? Y eso se ha visto no solo en modelos de negocios como el nuestro, sino que al final del día, pues en cada toma de decisión desde la academia, desde la manera en que transmitimos como profesores el mensaje a nuestros alumnos de compromiso social, de ese privilegio que tenemos de estudiar para ponernos al servicio de nuestro país, y al final del día de pensar y de abandonar, según mi opinión, la idea de progreso por el progreso. Y es por eso que puse el título de felicidad, ¿no? en la conferencia, porque al final del día, ya sea un emprendimiento, ya sea tu labor como un ejecutivo de una compañía, pero la única fuente de sostenibilidad es buscar herramientas que garanticen climas de felicidad en esa área de trabajo, en tu compañía, en tu área de influencia con todos sus stakeholders, eventualmente pues en un país más igualitario y más feliz, ¿no? Y es el mensaje que les quería platicar con mi experiencia, pues sí, muy personal de la niñez, y con la experiencia profesional mucho más reciente. Y pues muchas gracias, yo los invito, me encantaría pues contestar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Y no sé si alguien tenga una pregunta o... Ay. Hola, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Yo quisiera preguntarte en todo este camino, sobre todo al inicio, pues sabemos que en México cuesta mucho echar a andar una idea, un negocio, ¿no? ¿Cuáles fueron tus mayores trabas y cómo fue que los resolviste para poder seguir impulsando esa idea que tenías, para que al final, bueno, hoy tengas pues el éxito que nos compartiste, ¿no? Yo creo que el principal reto es vencer estos paradigmas de que puedes hacer un negocio como este, rentable, que no se convierte en una fundación, porque mucha gente dice, es que ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? Esto parece una fundación, seguramente no ganan dinero. Entonces, yo creo que es un tema de romper el paradigma de que todos los negocios tienen que ser altamente rentables en el corto plazo y caer en el vicio del inversionista y del mercado que te va a exigir todo el tiempo resultados inmediatos, y tratar de comunicar que no solo a ti, sino como empresario, sino a tus inversionistas, eventualmente a todos tu área de influencia, conviene mejor tener una visión de mayor largo plazo, ¿ok? Y la otra parte muy difícil es ser firme en tus convicciones. Sobre todo en un área como el sector construcción en México, que está pues plagada de todo tipo de factores de riesgo como la corrupción. Entonces, las primeras partes son las más difíciles, porque todo el mundo piensa que eres como los demás, ¿no? Por ejemplo, te voy a una historia, luz y fuerza del centro.
O sea, tenías a estos amigos que cuando empezamos a desarrollar nuestras primeras comunidades llegaron y decían, a ver maestro, aquí hay una cometida que debe tener, hablando de instalaciones de energía eléctrica, que tiene que tener ciertas dimensiones, pero como va ahogada pues encima hay una calle, ¿sabes qué? Para ver si está bien o mal hecha, déjame la abro, ¿no? Perfecto, haz tu prueba aleatoria y abre la cometida y ve que esté bien. Muy bien, está bien hecha. Pues vámonos por la segunda. Adelante. Abre otro hoyo en la calle y haz tu revisión. Y así. Y después de 20 hoyos te dicen, maestro, pues tú puedes decidir si aquí le paramos, si nos ayudas a parar, o cómo nos arreglamos, ¿no? Mira, maestro, les dijimos, o sea, tú puedes hacer todos los hoyos que quieras. ¿Ok? Vamos a repavimentar y nosotros no vamos a dar ni un solo peso. ¿Ok? Entonces, esos primeros años en donde juegas un juego en donde quizá los otros se comportan de manera diferente son las más difíciles. Pero si eres firme al inicio, empiezas a generar una reputación en tu compañía que hace que todos digan, no, con este no, él sí juega de otra manera. Entonces, es una forma de actuar de manera corporativa que va permeando en el círculo inmediato de autoridades, en donde ya hasta se avergüenzan de hacer cosas así, y después en los círculos municipales y eventualmente hasta estatales, porque comprometes y expones a la autoridad. Entonces, esas son las partes más difíciles, ¿no?